Bienvenidos compañeros a esta videoclase, en la cual desarrollaremos el tema Bienes públicos globales y regionales. A lo largo de la misma presentaremos los aspectos más relevantes de este tópico. Para comenzar debemos aclarar conceptos y definir qué es un bien público. Se entiende por bien público todo aquel que no puede ser negociado en ningún mercado, por ser de beneficio colectivo y cuyo uso y consumo puede ser llevado a cabo por cualquier ciudadano independientemente de su nacionalidad, sexo, religión o clase social. Dentro de los bienes públicos podemos encontrar dos clasificaciones. Bienes públicos globales, de ahora en adelante denominados BPG, y bienes públicos regionales, de ahora en adelante denominados BPR. Los bienes públicos globales son definidos por el geógrafo, maestro e investigador costarricense de la Universidad de Costa Rica, el señor Alfonso Brenes Torres, como todos aquellos bienes que brindan beneficios a todas las personas de todas las regiones del planeta y se caracterizan por mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ser de libre acceso, traspasar las fronteras nacionales y porque su uso por una persona no restringe a las demás el acceso al mismo. Los BPG presentan una serie de características, entre ellas la no exclusividad. Esta quiere decir que una vez producido el bien, este está al alcance de todos, no importando el nivel de participación de una persona u otra o de un grupo u otro en su proceso de creación o elaboración. Y por otro lado, la otra característica es la no rivalidad. Mediante esta característica se indica que el BPG está disponible para el uso y consumo de todas las personas, no generando costos adicionales por la cantidad que una persona consume respecto de otra. Además, según Samuelson, un BPG debe cumplir tres criterios adicionales. En primer lugar, los beneficios del mismo tienen que ser universales. Eso quiere decir que más de un grupo de países puedan gozar de estos. Un segundo criterio adicional es la extensión de los beneficios, los cuales deben llegar a todos los grupos sociales y o poblaciones. Y por último, el tercer criterio es la satisfacción de necesidades. Los BPG deben satisfacer una carencia en las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de las mismas carencias para las generaciones futuras en una clara muestra de sostenibilidad. Los bienes públicos globales comenzaron a tomar cierta relevancia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, con el auge y consolidación de la globalización. Una forma interesante de distinguir y o clasificar los BPG es por generaciones. Y en este punto deseamos retomar el aporte que José Antonio Alonso hace, estableciendo para ello tres generaciones. La primera generación está compuesta por todos aquellos BPG creados gracias a la inversión pública del Estado. Dentro de estos encontramos la educación, la infraestructura pública, la seguridad social, la protección civil, etc. Una segunda generación se da producto de la expansión de la primera hacia ámbitos más culturales y naturales. Por ejemplo, son bienes públicos globales de segunda generación los océanos, la atmósfera, la biodiversidad, además de patrimonios culturales y monumentos o edificaciones históricas. Y por último, la tercera generación resulta de la suma de las dos primeras generaciones, incluyendo temas de interés global, como por ejemplo el Internet, la estabilidad económica mundial, la lucha contra el terrorismo o la lucha contra el cambio climático. Continuando con clasificación de los bienes públicos globales, cabe resaltar que no hay una clasificación única. Esta varía de acuerdo a distintos autores. Según Marín Quemada y García Verdugo, estos se clasifican en bienes públicos globales naturales, como la capa de ozono, el clima, la biodiversidad y los bosques tropicales. De producción humana, como el conocimiento, el Internet, las normas y estándares universales, los derechos humanos, el espectro electromagnético, los satélites de transmisiones, las normas de supervisión bancaria y los pasillos aéreos y náuticos. Objetivos de política global, como la paz, el control de enfermedades infecciosas, la estabilidad financiera, el libre comercio, la sostenibilidad medioambiental, la liberación de la pobreza, la equidad, justicia y cooperación.
y la reducción de la lluvia ácida. Según el autor Inge Kaul, los bienes públicos globales se pueden clasificar en puros e impuros. Según esta clasificación, los bienes públicos globales puros deben de gozar de ciertos atributos, como la no rivalidad, la no exclusividad en el consumo y disfrute de sus beneficios de forma universal. Entonces estos pueden ser la luz del sol, la paz, la seguridad, la estabilidad financiera, la sustentabilidad del medio ambiente, el control de enfermedades, el conocimiento. Ahora, los bienes públicos impuros son más numerosos, pueden ser excluyentes pero no rivales, como los acuerdos comerciales regionales y las organizaciones internacionales como la OPEP, que integran a determinados países, o bien pueden ser bienes rivales pero no excluyentes, como la biodiversidad, los mantos acuíferos, los energéticos fósiles, entre otros. Cabe resaltar de que la existencia de un bien público global supone la existencia de un mal público global, entendido este como la consecuencia o externalidad negativa de dicho bien. Por ejemplo, un bien público global natural, como la capa de ozono, tiene como mal público la degradación de la misma. Otro ejemplo sería un bien público global de producción humana, como los derechos humanos, que tienen como mal público la represión hacia el individuo por parte de instancias gubernamentales o fácticas. Y por último, un bien público global de objetivo de política global, como la paz, tiene como mal público la existencia de guerras y o conflictos en todo el mundo. Es de vital importancia preguntarse si los bienes públicos globales son producidos por el sector público. Con frecuencia la palabra público puede inducir al error de creer que estos bienes son de producción exclusiva del sector público o de los estados. Sin embargo, no es así. La naturaleza pública de los BPG obedece a la capacidad que todas las personas deben tener para poder disfrutar de ellos. Existen BPG generados por fuentes privadas, que son vitales para la humanidad. Las personas que se benefician de estos bienes cuentan con ventajas frente a quienes no los tienen. Algunos ejemplos de ellos son la tecnología, el acceso al Internet y los nuevos fármacos que nacen de investigaciones de empresas multinacionales. En lo que respecta al papel de la cooperación internacional en relación a los BPG, en los últimos años se ha intensificado la necesidad de lograr una participación equitativa de todos los estados en su provisión a la humanidad. Es por ello que los estados se han abocado a la cooperación internacional, buscando que ésta se convierta en una opción útil para la gestión de los BPG, para que ésta pueda ser eficiente y democrática, buscando con ello una verdadera universalidad en el goce de estos. Esto es fundamental, ya que la cooperación debe de trabajar para crear una estructura democrática que gestione los BPG. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque se parte de una premisa básica: para administrar bienes globales se necesitan por supuesto instrumentos globales. Como prueba de las actividades de la cooperación internacional en materia de los BPG, se pueden destacar las siguientes áreas, como la gobernabilidad, conocimiento, la estabilidad económica, la seguridad, salud y medio ambiente. Los BPG también presentan desafíos en este siglo XXI, que son consecuencia de las acciones del pasado. Se tiene la percepción que los BPG deben ser universales. Sin embargo, en la práctica, millones de personas alrededor del mundo no disfrutan de los mismos, situación que se agrava cada vez más, y son pocos o nulos los esfuerzos para resolver esta situación. Es por ello que el principal reto de los BPG es crear los mecanismos democráticos que permitan la provisión de los mismos a todos los seres humanos. Otro desafío existente es la lucha contra la degradación de la calidad de los BPG, que afecta principalmente a dos tipos de bienes: los bienes de tipo natural, entre ellos se pueden mencionar ecosistemas, la calidad del aire y la estabilidad climática del planeta, y los bienes generados por los estados, como los servicios de salud, de educación y la estabilidad política y económica. Un aspecto a resaltar como una limitante de la provisión de los BPG
se da cuando la convergencia de valores entre uno o varios actores se ve imposibilitada, y ello conduce a que el goce y consumo de determinados bienes se vea condicionado, producto de los intereses de los diversos actores, tanto públicos como privados, nacionales y transnacionales. Un ejemplo de ello puede ser la creación de un medicamento desarrollado por un centro de investigaciones científicas en una universidad en América Latina, quienes consideran que es muy valioso el aporte para la humanidad, ya que dicho fármaco constituye un BPG, por lo cual deciden publicar sus hallazgos para el conocimiento de la población, pero debido a que el goce de los BPG se ve condicionado por los intereses de los actores, una farmacéutica alemana desea adquirir la fórmula y producir el medicamento para obtener derechos exclusivos sobre la misma para su comercialización, con el fin de crear un monopolio de este medicamento y ponerlo a disposición de unos pocos. Y por otro lado, en cuanto a los bienes públicos regionales, en la actualidad, los países se enfrentan a una serie de problemas de carácter institucional, y donde el sistema internacional busca implementar soluciones colectivas e institucionales a los problemas. Es ahí donde el concepto de bienes públicos regionales construye la noción de lo público, lo de todas y de responsabilidades compartidas, una provisión de bienes denominados públicos, y les proporciona beneficios y responsabilidades compartidas a los países de una región. Las iniciativas de bienes públicos regionales representan una alternativa de solución a las problemáticas transfronterizas, como lo expresa el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Estas iniciativas de integración están construidas sobre la base de la acción colectiva de aquellas entidades que son responsables de la política pública del sector que corresponde a cada proyecto. Los proyectos de bienes públicos regionales se orientan a formular soluciones de acción colectiva, basadas en la cooperación, mientras que otros tipos de bienes públicos, como transnacionales, tienen que ver con respuestas unilaterales o respuestas descoordinadas. La propuesta del BID surge bajo una premisa, que la cooperación involucra la coordinación voluntaria de políticas entre dos o más socios, para extraer beneficios mutuos que de manera unilateral serían más difíciles de alcanzar. En cierta forma, la cooperación exige subordinar parcialmente la soberanía de los países participantes al interés colectivo. En el sistema integrador, los países se encuentran involucrados muy frecuentemente en situaciones de falta de coordinación de tipo transnacional. El desafío que trata de solucionar las iniciativas de bienes públicos regionales consiste en encontrar una manera de coordinación de acción entre los países para que transformen esas situaciones desventajosas en resultados de ganar-ganar. Según Ricardo Rosenberg, licenciado en Economía y máster en Políticas Públicas en el BID, define a un bien público regional como un instrumento de cooperación sur-sur, que impulsa la innovación y la generación de nuevas soluciones colectivas entre países, articulador de difusión de buenas prácticas y lecciones de su región a su región y de país a país. Asimismo, identifica tres elementos que definen el interés de un país al enfrentar una problemática que trasciende sus límites y nacionales y establecer una iniciativa de bienes públicos regionales. Primero, tenemos la naturaleza del problema o la oportunidad. Segundo, sus propios intereses. Y por último, la capacidad institucional de responder a la problemática. Estos elementos formulan los 6 principios del carácter estructural de bienes públicos regionales, que son la acción colectiva, la gobernabilidad, orientación por la demanda, enfoque de abajo hacia arriba, innovación sur-sur y la mesa de coordinación de socios estratégicos. Debido a los cambios constantes de las diversas condiciones en el sistema internacional, como las temáticas medioambientales, económicas, conflictos de diferente índole, etc., las inclinaciones claramente unionistas y las acciones colectivas entre los estados se han intensificado en los últimos años, con el objetivo principal
de enfrentar las complejas circunstancias actuales en mejores condiciones. Así, se vuelve una necesidad insoslayable identificar la naturaleza del problema que motiva a los estados a trabajar de una manera conjunta. Esto según el Banco Interamericano de Desarrollo. Así, podemos identificar como un problema que motiva a los estados los problemas transnacionales, ya que estas cuestiones producen derrames transfronterizos y por lo tanto tienen un impacto muy directo en el proceso nacional de formulación de políticas. Por ejemplo, la contaminación de un río que fluye a través de 3 países, la transmisión de enfermedades o el contagio de una crisis financiera. Otro de los problemas sería la suma de dichos problemas u oportunidades nacionales comunes. Estos problemas se producen de manera similar y simultánea en una serie de países, pero que no producen efectos secundarios transfronterizos. Si bien es cierto, anteriormente se mencionó una definición del Banco Interamericano de Desarrollo retomada de ciertos autores, es menester dar a conocer que no existe una definición universalmente aceptada de lo que constituyen los bienes públicos regionales. Así, posee la característica de un concepto polisémico debido a la variedad de acepciones. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, una de las principales instituciones que trabajan en el desarrollo de esta temática, da a conocer una definición de los bienes públicos regionales. Así, mencionan que constituyen los bienes, servicios o recursos que son producidos y consumidos colectivamente por el sector público y donde sea apropiado por el sector privado sin fines de lucro en un mínimo de 3 países. Existen 3 tipos de bienes públicos regionales o más precisamente actividades para perseguir los bienes públicos regionales que pueden ser distinguidos en primer lugar inversiones no nacionales en conocimiento, diálogo e investigación básica sobre tecnología destinadas a ser de dominio público, por ejemplo, las vacunas, y negociación de acuerdos sobre estándares compartidos y regímenes políticos. 2. Mecanismos entre países para manejar externalidades de fronteras adversas o la creación de unos beneficios. Por ejemplo, medidas coordinadas de salud pública para contener la propagación de enfermedades a través de las fronteras. Inversiones en infraestructura transfronteriza para mejorar las condiciones previas para el crecimiento a través del comercio y la integración. Cabe mencionar que los bienes públicos regionales han evolucionado a lo largo del tiempo en 3 generaciones, produciendo una clasificación de gran importancia para su ubicación, estudio y ante todo para su trabajo y profundización. Así, citando a Edgardo Muñoz Valenciano, investigador y docente del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica, tenemos en primer lugar los bienes públicos regionales de primera generación. Se considera que son aquellos generados por la intervención pública por parte de los estados. Sirven para paliar las desigualdades y mantener un equilibrio social, reduciendo las migraciones y los conflictos. Por ejemplo, la infraestructura política, la educación, la seguridad social, instituciones del Estado, redes viales y la protección civil. Bienes públicos regionales de segunda generación. En este se expande el concepto de bienes públicos regionales a otras esferas y se empiezan a incluir
los recursos naturales y culturales, por ejemplo, los océanos, la biodiversidad y recursos minerales, la atmósfera y monumentos históricos. Y por último, bienes públicos regionales de tercera generación. Se expanden aún más y pasa a contemplar las políticas globales que buscan afrontar los desafíos que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, el Internet, los corredores aéreos, la tecnología de la información y la comunicación, información biogenética o la estabilidad económica. Con respecto a la legitimación de los bienes públicos regionales, Olman Segura Bonilla, economista ecológico de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, y Edgardo Muñoz, doctor en Derecho por la Universidad de Basilea, Suiza, sugieren un modelo para la legitimación de los BPR, en el cual se debe establecer la mejora de la producción, uso, gestión y consumo de estos, y debe obedecer a objetivos que estén acordes a la satisfacción de las necesidades del conjunto de la región, incluyendo la necesidad de armonía y consenso mediante la justicia y el bienestar compartido. Los autores mencionados establecen 7 puntos para la realización de dicha legitimación. Primero, conocer los BPR como la piedra angular de un cambio sistémico. Segundo, conforman la creación de propiedad colectiva, que ocuparía el centro de un sistema hoy consagrado aún en la protección de la propiedad privada. 3. Compromiso individual y social mediante una filosofía consensual. 4. Implementación común de una definición de los BPR, ya que el común consenso de una definición de BPR precisa qué acciones y mecanismos sean reconocidos, promovidos y protegidos. 5. Decretar el derecho y la responsabilidad de la sustentabilidad y la seguridad de los BPR. 6. Establecer los principios y las reglas de gestión de los bienes comunes. Y por último, el 7. Profundizar y extender las experiencias existentes, ya que el mecanismo de los BPR debe servir como una guía para la implementación de acciones conjuntas por los miembros de una región. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son las experiencias regionales, que resaltan los importantes roles de las instituciones regionales para facilitar la cooperación y coordinación regional, la acción colectiva y la complementariedad entre los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales para proporcionar un nivel adecuado de bienes públicos regionales. Ahora bien, las experiencias europeas muestran que la provisión de bienes públicos regionales puede ser dirigida y coordinada por instituciones regionales, incluyendo la legislación y regulaciones comunes. Por ejemplo, la Unión Europea intenta lograr un sistema de energía completamente integrado para la región para garantizar la seguridad energética como un suministro de energía estable y a precios asequibles. La experiencia demuestra que la legislación a escala de la Unión Europea, junto con la cooperación de los reguladores nacionales de la energía, hizo contribuciones significativas al progreso hacia el sistema energético integrado. La experiencia de América Latina y el Caribe ilustra la importancia de la secuenciación y las innovaciones para la acción colectiva para promover la cooperación regional y facilitar la provisión de BPR. Para muchos países de América Latina y el Caribe, la integración comercial ha sido una prioridad política común. Por lo tanto, continuar con la integración comercial proporciona un primer paso efectivo para fomentar la provisión en otros sectores relacionados con los BPR, como la infraestructura transfronteriza. También fue útil para promover la acción colectiva, la adopción de un enfoque innovador para formar un nuevo grupo para la cooperación económica, como la Alianza del Pacífico, basada en intereses mutuos en lugar de proximidad geográfica. La experiencia en Asia subraya la necesidad de enfoques regionales para abordar problemas comunes que puedan complementar los esfuerzos nacionales y mundiales.
Por ejemplo, el desarrollo del sistema de alerta temprana para tsunamis en el Océano Índico ha mejorado significativamente la detección y el reporte de desastres, que se complementó con esfuerzos nacionales como la comunicación y las respuestas capacitadas, al igual que el control de la malaria en la subregión del Gran Mekong. Una respuesta regional más fuerte también podría mejorar la efectividad en la prevención de brotes de enfermedades transmisibles tanto a nivel regional como mundial. Los desafíos de los bienes públicos regionales. La provisión de bienes públicos regionales por parte de las economías en desarrollo a menudo se ven obstaculizadas por, primero, la dificultad de lograr un equilibrio entre los intereses nacionales y regionales en las prioridades de desarrollo. Segundo, la percepción de los beneficios es potencialmente desigual entre las economías contribuyentes, y tercero, a escasez de recursos financieros y capacidad para satisfacer las necesidades de bienes públicos regionales. En conclusión, los bienes públicos globales y regionales son consecuencia de la globalización, constituyendo así dos herramientas que nos permiten comprender de mejor manera este proceso histórico de avances, progresos, pero que también ha contado con retrocesos. Los BPG y los BPR generan beneficios colectivos, aunque en distintas dimensiones. Buscan satisfacer necesidades de personas sin hacer decisión alguna. Por un lado, los BPG poseen un alcance universal y buscan promover la unidad de las naciones en aras de alcanzar el progreso de la humanidad. Por otro lado, los BPR son una forma de trabajo en materia de integración en donde los países buscan de manera conjunta resolver problemáticas que por sí solos no podrían afrontar. Ambos elementos necesitan de la cooperación internacional para su correcta producción y gestión, de tal forma que ésta se convierta en el mecanismo idóneo para construir instituciones que promuevan la democracia en la administración de los mismos. Esperamos que la clase haya sido de su agrado. Esto ha sido todo. Les agradecemos por la atención prestada.